Así es, dígale al Señor hoy que esa última palabra la tiene Él. Le voy a invitar que usted llegue y le diga a Dios hoy cuál es su necesidad. Dígale a Dios hoy qué es lo que necesitamos. No porque Él no lo conozca, sino que Él dice que si pedimos, entonces Él hará conforme a su misericordia. Dice, pedid, se os dará medida apretada, rebosante, remecida. Dígale a Dios hoy cuál es esa necesidad que usted presenta, familiar, financiera, espiritual, personal. Dígale a Dios hoy que usted necesita clamar por aquellas personas, oh Señor, que se han alejado de tu presencia, que se han olvidado de ti. Dígale, Señor, hoy necesito clamar por aquellos que se han olvidado de ti, oh mi amado Dios. Aquellos que se han olvidado de que tienen que buscarte, que solamente en ti hay esperanza, que solamente en ti hay una nueva vida, una vida con condición, una vida, Señor, de rectitud, una vida eterna. Clame por ellos, dígale, Señor, hoy vengo a ti. Hoy vengo porque necesito, Señor, que mi familia te encuentre. No quiero que mi familia se pierda. Recuerde que todavía estamos en nuestra campaña Una Familia, una misión posible. Así que dígale a ese Dios maravilloso, al que es eterno, al que es para siempre. A Él dígale, Señor, cuánto les necesitamos. Cuánto entonces, Señor, hoy clamamos para que te conozcan, para que tengan delante de ti. Lo invito que ahí donde usted está, oremos por su casa. Porque su casa hoy es casa de oración, su casa es puerta del cielo, porque su casa entonces hoy anhela y desea encontrarse contigo. Dígale, Señor, hoy amamos tu presencia en nuestra casa, porque yo y mi casa te serviremos. Y dígale al Señor hoy, Señor, declara sobre mi casa que seremos nosotros servidores tuyos, que vamos a ser tus siervos, tus sacerdotes. Decláralo hoy, Señor. Declara hoy que mi casa, Señor, mis hermanos, mis padres, mis hijos, aún mi esposo, mi esposa, serviremos a ti, Señor. Nos congregaremos delante de tu presencia. Dígale, Señor, que toda atadura que tenga mi casa, mi familia, hoy sea derribada por tu presencia. Que tú sanes, oh Dios, aquellas herencias de maldición que han caído en nuestra familia desde la primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación. Dígale hoy a Dios, porque solamente en ti hay esperanza, porque solamente en ti hay confianza, oh Dios de los cielos. Dígale, Señor, quita todo aquello que estorbe mi familia, quita todo aquello, Señor, que hoy no le permite a mi familia ver tu gloria, tu majestuosidad, tu santidad. Quítalo hoy, Señor. Retoma nuestra mente, Señor, porque nuestra mente tenga pensamientos que te agraden. Tu palabra dice, Señor, que en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo verdadero, en eso confiar, en eso pensar. Pensemos en todo lo que es agradable para el Dios. Hagámoslo todo como para el Señor, una vida con santidad. Ahora, oh Dios, te damos gracias y nos quedamos en tu dulce presencia. Prepara nuestros oídos, nuestro corazón, para que tu palabra, Señor, sea en nosotros, esa palabra hacedora y formadora del carácter del hombre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, muy buenos días a los que están acá en América y buenas tardes para los de Asia y Europa. Bienvenidos a este maravilloso tiempo de devocional Vida para el Día. Les recuerdo que el día de mañana, día viernes, les tenemos una gran invitación, una conferencia para varones. Varones de cabeza. Pregúntese, usted como varón, si usted está siendo un varón de cabeza para su hogar o tiene a su familia de cabeza. Usted es el que lo puede hoy tener allí como claro. Pregúnteselo.
Y mañana entonces lo invitamos a las 7 de la noche, hora Colombia, a que se conecte a través de la plataforma de Google Meet a este gran seminario. También hoy, a las 7 de la noche, nuestra reunión Vida de Damas, para que todas las damas puedan entonces conectarse y tener unos tiempos especiales de vida en los cuales les enseñarán a ser esas mujeres que edifiquen, esas mujeres que construyen. Y no siendo más, vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy, el poder de la salvación, el poder del Evangelio, mi salvación. Recuerden entonces que veníamos hablando de ese poder que tiene la palabra de Dios, ese poder que entonces ha hecho que nosotros transformemos nuestra vida. Hágase allí, cierre sus ojos y mire un poco hacia atrás cuánto Dios le ha transformado, cuánto Dios le ha dado seguridad, cuánto Dios le ha permitido entonces nuevamente ver esa gloria y esa majestuosidad. Hoy vamos a continuar con aquello que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Habíamos visto entonces la redención, la justificación y la santificación. Son elementos o aquellas cosas que consiguió Cristo en la cruz del Calvario. Él las hizo vivas allá para que usted y yo las pudiéramos tener y así tener una vida eterna, una vida con propósito, una vida con sentido y felicidad. Dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hay algo que necesitamos entender, y es que Dios, a través de su Hijo, nos ha traído una conexión o un propósito hacia la santidad. Dios nos ha conectado a través del Señor Jesucristo. Aquellas personas, lo recordamos, que no tienen a Cristo no se pueden conectar con Dios. Usted y yo nos conectamos a través de la intuición. ¿Sí? La intuición nos permite tener esas manifestaciones, comprenderlas, entenderlas, esas manifestaciones que Dios tiene para mí. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Yo puedo entender lo que Dios me habla a través de su palabra, a través de sus siervos, para poder llenarme de Él, pero todo lo hemos hecho a través de Cristo. La palabra del libro de Judas nos da una conexión o nos habla de la Trinidad. ¿Cómo así? Sí. Yo necesito ver la Trinidad en mi salvación, en ese poder del Evangelio, para poder saber que estamos identificados con Dios. Recuerde que la Trinidad no se nombra en la Biblia. Como tal, la palabra Trinidad no. Y hay muchas congregaciones que dicen, no, pero es que la palabra Trinidad no se nombra en la Biblia, ¿no? Tampoco se nombra omnisciente, omnipresente, omnipotente, tampoco está. Esas palabras no se encuentran en la Biblia. Pero entonces, ¿cómo se hace el estudio de la Trinidad? Hay unos apóstoles que dieron testimonio de esa Trinidad, para yo tener esa conexión con Él. Porque es que la salvación viene a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos son tres personas, un solo Dios verdadero, pero cada uno tiene un rol diferente. El Señor Jesucristo vino a salvarme. El Señor Jesucristo vino a morir en la cruz. El Señor Jesucristo es Dios, pero no es el Padre. El Padre es Dios, pero no es el Hijo. El Espíritu Santo es Dios, pero no es ni el Hijo ni el Padre. A veces nos cuesta entender cómo así que Dios, ¿no? Son la esencia. Ellos son los tres forman a Dios. Cada uno tiene un componente primordial para ser ese poderoso Dios.
Si usted ve la palabra de Dios, hay muchos versículos, muchos, que nos dan testimonio de que Cristo no es el Padre y que el Espíritu Santo no es Cristo. Así hayan doctrinas que digan lo contrario. Por ejemplo, si usted va al primer libro de Corintios, capítulo 1, si no me equivoco, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis, ojo lo que le está diciendo acá, quiero que usted sepa. Mire lo que le dice el apóstol. Dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, Cristo. Y el varón es cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Quiere decir, el Padre es la cabeza de Cristo. Las doctrinas le pueden enseñar otra cosa, pero hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. Y yo tengo que tenerlo claro y lo tengo que tener presente para poder comprender lo que es la salvación de Dios. Ahora, miren lo que nos dice el apóstol Judas en su carta, en el versículo 1. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Sí? En Jesucristo la santidad es completa ante Dios. Quiere decir, yo me santifico a través de Cristo. Cristo me santificó en la cruz del Calvario. Él me hizo santo en la cruz. Él agradó al Padre para que el Padre me pudiera ver como justo. Aquí Judas da un testimonio de lo que es el Señor Jesucristo. Fuimos apartados para siempre para Dios. Pero miren lo que nos dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. En Cristo Jesús. A la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocaren el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, para nuestra aceptación para con Dios no depende del desarrollo de nuestra experiencia, no depende de lo que yo piense ser, de lo que yo crea ser. Hay algo que se llama el plan neurolingüístico, que le dicen a usted, todo lo que usted piense, declárelo. Y así se hará. Y dan una cantidad de conferencias con el plan neurolingüístico. No. ¿Sabe qué le está diciendo el apóstol Pablo? Que nosotros los santificados en Jesús somos llamados a ser santos a través de Cristo. Y no solamente los que fueron allá en esa época, sino todos aquellos en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir, nosotros estamos incluidos dentro de aquellos que invocan ese nombre del Señor. Pero mire qué nos dice el apóstol Pedro. Judas nos habla de Dios, Pablo nos habla del Señor Jesucristo y ahora Pedro nos habla del Espíritu. ¿Sí? Recuérdenlo. Judas, ¿qué dijo? A los llamados santificados de Dios. ¿Sí? Eso es lo que dijo Judas. Pablo, ¿qué nos dijo? A los santificados en Cristo. Y mire lo que nos dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Si usted mira este versículo o este contexto de Pedro, allí se nombra la Trinidad en pleno. Se lo voy a repetir. Elegidos según la presciencia de Dios Padre
en santificación del Espíritu. Ahí el Espíritu está con E mayúscula, Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Ahí, miren cómo importante podemos encontrar lo que Dios quiere, que aprendamos a caminar a través del Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Judas nos dice que fuimos santificados para Dios. Pablo nos dice que fuimos santificados en Cristo. Y el apóstol Pedro nos dice que caminemos en santificación con el Espíritu Santo. Le voy a repetir. Judas dice que fuimos santificados para Dios. El apóstol Pablo, santificados en Cristo, en su sangre. Y Pedro nos dice que caminemos en santificación con el Espíritu Santo. Para poder vivir esa santificación, para vivir esa palabra de Dios, para poder que esa palabra que me trae salvación, debo de caminar en el Espíritu Santo. Mi vida tiene que ser en el Espíritu, no en la carne. Yo no puedo esperar que Dios se me manifieste cuando estoy en borrachera, en contiendas, en ira, en enojo, en orgías, en disoluciones, en pleitos, en contiendas, cuando estoy entonces en adulterio, en fornicación. No, yo tengo que cambiar mi vida porque tengo que caminar en santidad con el Espíritu Santo. Yo debo de caminar a diario en esa verdad que tiene Dios para mi vida. Una vida con sentido, con propósito, una vida que es para llenarme. Pero si usted no, recuérdelo, yo me santifiqué para Dios. Me santifiqué en Cristo, o más bien, Cristo me santificó con su sangre. Y camino en santidad con el Espíritu para poder agradar al Padre. Usted siempre tiene que pensar en agradar a Dios. Que todo lo que haga, hacerlo para Dios, agradándolo. Por más mínimo detalle que sea, hágalo, sea agradable a Dios. Todo servicio que usted le ofrezca a Dios, hágalo para el Señor. No lo haga por una carga. No lo haga porque le toca. No, hágalo porque usted agrada a Dios. Entonces, hay dos formas de estar en pecado. Quiere decir, hay dos formas en las cuales yo puedo perder la santificación. Primero, es porque todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Cuando Adán cayó, nos dio como herencia esa naturaleza pecaminosa. Romanos capítulo 7, versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Es decir, cuando yo no había recibido a Cristo, caminaba siempre en pecado, en los deleites de la carne, en las obras de la carne. Mi naturaleza pecaminosa. Quiere decir, usted y yo no somos capaces de vencer la naturaleza pecaminosa. Por eso es que no hay ninguno bueno, eso dice la Biblia, y no se halló ninguno bueno. No hay ningún ser humano que sea bueno. No hay ningún ser humano que cumpla la condición de vivir en santidad para Dios sin haber recibido a Cristo. Recuerden, sin haber recibido a Cristo. Porque su naturaleza siempre va a ser pecaminosa. Su naturaleza siempre va a estar dada ¿a qué? A lo malo. Mire, hay gente que tiene hoy resentimiento con Dios por su naturaleza pecaminosa. ¿Qué quiere el enemigo? Que usted se resienta, que usted piense que con su mente usted puede razonar la palabra del Señor. Ese es el gran problema
del ser humano. El hombre en su vida espiritual presenta tres dificultades, ¿sí? La primera es que razona la palabra del Señor. La segunda es que presenta esquizofrenia espiritual. ¿Qué es la esquizofrenia espiritual? Supuestamente él está con Dios, pero cuando usted realmente habla con esa persona está lejos de una comunión con Dios, ¿sí? Entonces, y tiene mente confusa. Esas tres cosas hacen que usted no se pueda presentar, que usted no pueda entender, que usted no pueda tener entonces esa intuición que le permite conocer las manifestaciones de Dios en su vida. Mente confusa, esquizofrenia espiritual y tener entonces una mente que a toda hora está razonando. ¿Usted no ha tenido diálogos con personas que razonan la palabra de Dios? Y siempre le van a buscar un porqué. Pero ¿por qué Dios hace? Mire, hay una pregunta que todo el mundo se hace. ¿Por qué si Dios es Dios, entonces Israel está cometiendo actos de lesa humanidad en Gaza? Es una pregunta que más de uno se hace. Pero cuando usted va al contexto de la Biblia, cuando usted va a entender lo que es la palabra de Dios, usted no se preguntaría eso. ¿Sabe por qué? Porque usted entendería que esa nación, Israel, es la tierra amada del Señor. Y usted y yo como cristianos debemos orar por la paz de Jerusalén. Pero usted no puede odiar a Israel. Usted ni siquiera puede levantar falso testimonio contra ella. Es que usted no sabe cuál es el propósito de Dios en esta guerra. Y dirá, no, es que es lesa humanidad porque mataron los niños. No. Pregúntele a Dios. La Biblia todo se lo declara. Cuando usted lea el libro de Zacarías, del profeta Zacarías, y verá que usted se va a encontrar muchas respuestas a lo que se pregunta de la guerra hoy en Gaza. Entonces, cuando esa mente confusa me lleva a vivir lo que no es, me lleva entonces a experimentar lo que no es, entro entonces a un segundo pecado, la no aceptación de la salvación. Yo tengo naturaleza pecaminosa y esa lo tengo, Cristo es el único que la puede vencer. Pero después de Cristo, entonces yo tengo una mente confusa, una mente racional, una mente con esquizofrenia. Y entonces viene, ¿a qué? Y no acepto la ley. Es decir, no acepto la justicia de Dios. Porque los mandamientos de Dios son la justicia. Esa ley de Moisés es la justicia. Y yo fui justificado. Pero tengo que guardar esos mandamientos. ¿Cuándo peco? Cuando no guardo esos mandamientos. Cuando entonces, por ejemplo, usted se ha saltado, ha brincado, ha pasado por encima del segundo mandamiento. ¿Sí saben cuál es el segundo mandamiento? No te harás imágenes de nada de lo que hay en el cielo, ni lo que hay en la tierra, ni lo que hay creado, ni lo por crear. Usted no hará imagen de nada de eso. Porque Dios es santo, uno es, dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros cogemos Dios es adorar, yo no estoy guardando los mandamientos. Cuando yo no honro a mi padre y a mi madre, cuando Dios no es mi primer lugar, cuando yo no santifico las fiestas, cuando entonces yo quiero hurtar, robar, mentir, desear lo del prójimo, la mujer del prójimo. Cuando hago todo eso me está saltando la ley. Hay unas doctrinas que cambiaron los mandamientos. Por ejemplo, quitaron el segundo mandamiento y extendieron el noveno. No desear a la mujer del prójimo y no desear los bienes ajenos. No, eso es un solo mandamiento. Cuando usted lo lee en el libro de Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio 5, usted se va a dar cuenta que es un solo mandamiento, sino que el segundo lo quitaron, el de adorar las imágenes. ¿Por qué? Porque no les conviene decir que el Señor prohíbe adorar imágenes.
no está entre los 10 mandamientos que hoy una congregación habla. Aquellas que enseñan. ¿Por qué lo tenemos que ocultar? Pues porque tenemos esquizofrenia mental, porque tenemos entonces esa mente racional, porque entonces no me sirve, no se aplica a mi vida, y eso es falso. Entonces, ese segundo caso de que yo peco. Entonces, nosotros tenemos una posición, ¿sí?, con Cristo, y es la posición del creyente. Es decir, todos nosotros tenemos una posición delante de Dios. ¿Cuál es esa posición? La primera, nos limpia de las obras muertas. Hebreos, capítulo 9, versículos del 13 al 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo y sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, la santificación elimina a través de la sangre del Cordero todas nuestras obras muertas, todo aquello que nosotros hacemos que no agrada a Dios. Quiere decir que se activa la conciencia para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué otra posición tenemos como creyente? Un solo sacrificio por los pecados. Dios, a través de su Hijo, una sola vez a la cruz, no fue muchas veces. Dice Hebreos capítulo 10, versículos del 10 al 14. Esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha santificado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Entonces, por Cristo, una sola vez y para siempre fuimos santificados. Y para que finalicemos, padecidos fuera de la ciudad, quiere decir, eso es algo que tenemos los creyentes. Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Él fue sacado, él no fue crucificado dentro de Jerusalén, él fue sacado al monte de los olivos, fue expuesto afuera para poder santificarnos. ¿Por qué? Muy sencillo, porque él era la ofrenda del pecado, y la ofrenda del pecado del Antiguo Testamento se quemaba fuera del tabernáculo. Por esta razón Cristo vino fuera de la ciudad de Jerusalén, porque no podía ser quemado o muerto más bien dentro del tabernáculo, porque le da la ofrenda para el pecado. Usted a través de Cristo fue sanado en el pasado, presente y futuro. Usted no tiene pecado. Usted vive una vida hoy santificada. Vívala en el Espíritu para que agrade a Dios. Vamos a orar. Amado Dios y Señor, gracias. Hoy te quiero dar gracias nuevamente, Señor, porque sé que a través de la cruz, a través de esa vida que tú ofreciste en la del Calvario y que resucitaste, Señor, al tercer día, has vencido, Señor, todo el oprobio de mi vida. Tú has quitado toda contaminación, toda inmundicia y me has levantado, Señor. Me has hecho nuevo y me has dicho cuánto me amas, Señor. Ahora, oh Señor, yo te pido que seas tú guiándonos a través del Espíritu Santo para que caminemos, Señor, en la santidad tuya, en la santidad de la verdad, en la santidad, Señor, del Dios omnipotente, omnipresente, en aquel que me ha dicho, mi Hijo eres tú. Así que, Señor, muchas gracias, porque a través de ti, Señor, hemos hallado una vida con sentido, propósito y felicidad. Amado Dios, te damos gracias y nos quedamos en tu dulce presencia, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, que Dios les bendiga
grandemente, que el Señor abra las ventanas de los cielos sobre nosotros y derrame bendición hasta que sobreabunde. Un abrazo, les amamos mucho. Chao.